Muy bien. Entonces, me gustaría volver un poquito sobre el texto para después ver algo nuevo, ¿sí? Pero algunas cositas que quedaron pendientes con respecto al texto. Es bueno que cuando leen el texto, lo narren, traten de identificarse con el texto. Si el texto es un texto que incluye una orden, decirlo como una orden. Si incluye un acto de amor, decirlo como un acto de amor. Protagonizar de alguna manera el texto que estamos leyendo. Es bueno, y son todas sugerencias que yo les doy, no quiere decir que sí o sí lo tienen que hacer así, son solamente sugerencias. Es bueno presentar al texto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hacer una pausa para darle tiempo al hermano a que pueda buscarlo en la palabra, porque si no, nosotros a veces terminamos de leer y el hermano todavía ni lo encontró. ¿Y qué pasa? Lo más probable es que ese hermano se quede con la Biblia en la mano para leer el texto. Y tengo por lo menos 3 o 4 minutos a un oyente perdido en la nebulosa. Y yo no me puedo dar ese lujo. Entonces, presento el texto, hago una pausa, doy tiempo a que el oyente lo pueda buscar al texto y después lo presento de manera formal. Vamos a leer bajo la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando yo jerarquizo la lectura que estoy leyendo, el oyente también lo hace. Le doy a entender que estoy leyendo algo demasiado importante como para que no preste atención. Entonces, él o ella va a prestar atención a lo que voy a leer. A veces elegimos textos, los leemos de manera muy rápida, muy corrida, porque claro, la hora pasó. Y el resultado es que el oyente no se identificó con el texto. Corremos el riesgo que tampoco se identifique con el mensaje. ¿Se entiende? Entonces, presentación del texto. Elijo una porción que puede tener 1, 2, 3 versículos, 10 versículos, lo que yo crea conveniente para leer. ¿Sí? Si es demasiado extenso, buscar abreviar en algún lado, como para que no se haga demasiado extenso. Y después que le doy al oyente la cita, le digo, voy a leer el Evangelio de Juan, o vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hago una pausa y le doy unos segunditos al oyente para que pueda buscar la palabra. Si todos lo han encontrado, la palabra de Dios dice así: pedimos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces comienzo la lectura del texto. Le estoy dando a entender al oyente que lo que voy a hacer es muy importante. Entonces, él o ella lo va a sentir, lo va a percibir de la misma manera y le va a dar la misma importancia que yo le estoy dando. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que les digo? Evelio, a ver, vuelvo otra vez sobre el tema. Si yo elijo un texto y lo leo demasiado rápido, a la apurada, sin presentarlo, sin darle tiempo al oyente a que lo busque, lo más probable es que yo voy a empezar a predicar y el oyente va a seguir buscando el texto.
Y si no sigue buscando el texto, se va a quedar pensando en el texto. Y yo no puedo darme el lujo de que él ande por allá arriba y no me preste atención al mensaje. Entonces, yo tengo que darle la cita primero, ¿sí? Voy a leer. En este caso elegimos como modelo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Incluso hay predicadores que repiten la cita antes de leerla, lo cual está bien, porque siempre hay alguno que por ahí estaba distraído o que lo distrajo una criatura o lo distrajo alguna persona y no escuchó la cita. Entonces volver a repetirla no está mal, ¿sí? Le dan unos segundos al oyente para que busque la palabra, no empiezan a leer inmediatamente. Denle unos segundos al oyente para que pueda buscar la palabra. Entonces después uno dice, si todos lo han encontrado, lo leemos pidiendo la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comienza a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Eso es jerarquizar la palabra que estoy leyendo. Si yo la jerarquizo, el oyente también la va a jerarquizar. Va a pensar que es algo importante lo que estamos tratando. Va a pensar que es algo importante lo que estamos leyendo. Si yo no le doy importancia, no le doy valor, el oyente tampoco le va a dar valor. ¿Ahora sí? Entonces, es fundamental el tema de la presentación del texto y de darle un tiempo al oyente para darle la cita, para que lo pueda leer y lo podamos leer todos juntos, ¿sí? Muy bien. Cuando uno predica, no está dando un estudio bíblico. Entonces, una vez que leyó la cita, no tiene que predicar con más versículos. ¿Puede usar un versículo de referencia? Sí. ¿Puede usar 2 versículos de referencia? Sí. Pero si yo me paso toda la predicación, porque en el Evangelio de Pedro dice esto, porque en el Apocalipsis dice esto, y me la paso mencionando textos, lo más probable es que al oyente no le quede claro cuál era el texto que yo iba a predicar. Es más, no lo van a buscar tampoco. Porque van a buscar el primer versículo, el segundo versículo, y ya después el tercer versículo no lo buscan. Entonces, yo estoy perdiéndolo al oyente. Y no puedo perder al oyente bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Una cosa es una prédica y otra cosa es un estudio bíblico. El estudio bíblico lo da el pastor. Y lo da la persona a que el pastor designe. Pero no puede subir un predicador y hacer un estudio bíblico desde el púlpito porque él cree o porque él siente que tiene que dar esa enseñanza. Porque está pasando por encima de la autoridad del pastor. Y eso no corresponde. Imagínense que un cadete viene a una reunión en una empresa y cuando están todos los CEOs sentados, él se para y dice, muchachos, déjenme decirle cómo vamos a seguir de acá en adelante, porque yo estuve estudiando. Lo más probable es que ese cadete en esa empresa no trabaje más. Porque si tenía una idea, y la idea puede haber sido muy brillante, debió hablarla con su superior inmediato. Y en el Evangelio tenemos que acostumbrarnos a respetarnos. Hay autoridades puestas en la iglesia. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, me acuerdo en la iglesia donde yo estaba, vino un hermano, puso una carpeta en el púlpito, abrió la carpeta y dijo, bueno, hoy voy a dar un estudio bíblico sobre, no me acuerdo el tema. Si hubiera podido sacarle una foto a la cara del pastor,
la angustia que le agarró al pastor, la tristeza que le agarró por esa actitud de indisciplina, más allá de que lo que vaya a decir sea correcto o no, no corresponde. Si a mí me dan lugar para predicar, yo tengo que predicar. Si a mí me dan lugar para cantar, yo tengo que cantar. No tengo que cantar y predicar. Si a mí me dan lugar para orar, yo tengo que orar. No me dieron lugar ni para cantar ni para predicar. Tengo que orar. Entonces, cuando el pastor me da lugar para predicar, yo tengo que predicar. No tengo autoridad para dar un estudio bíblico desde el púlpito, salvo que el pastor me autorice. Nosotros teníamos años atrás acá un chico muy preparado y muy sano espiritualmente, al que yo lo autoricé a dar estudios en la iglesia. Pero eso es diferente, ¿sí? Usted no puede pararse en el púlpito y decir, bueno, hoy vamos a hablar de la doctrina del arrebatamiento. Por favor, búsquenme Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermano, por favor, búsquenme el Evangelio de Mateo capítulo 24. No te llamaron para dar un estudio bíblico. Te llamaron para predicar la palabra. Si el predicador no tiene ubicación, va a generar un problema serio dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Fíjense en que esto que les digo, Jesús lo ponía en práctica. ¿Qué le dijo Jesús a los leprosos? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Era necesario? Bueno, la ley decía que el sacerdote lo tenía que aprobar para que entrara de nuevo en la sociedad. Pero si no iban al sacerdote y se iban a la casa, ¿estaban cometiendo un pecado mortal? No. Pero Jesús dijo, hay sacerdotes, hay una ley establecida que dice que ustedes tienen que pasar por los sacerdotes y aunque yo soy el Señor, les digo, cumplan con la ley, vayan a los sacerdotes. El Evangelio es orden. Un predicador que es ordenado y es respetuoso, créanme que todo el mundo lo va a querer invitar. Un predicador que se desordena, ni en la iglesia local le van a dar lugar. Porque es un peligro, no sabemos para dónde va a salir. Entonces, predicar y dar estudio bíblico no es lo mismo. El estudio bíblico lo da el pastor o la persona que el pastor designe. Yo lo que tengo que hacer es cumplir mi función y predicar. Me llamaron para predicar, voy a predicar. Ni que yo sea pastor, no, porque yo soy pastor y jamás se me ocurriría ir a una iglesia amiga y cuando el pastor me da lugar decir, bueno, hoy quiero dar un estudio bíblico sobre tal tema. No, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque en la Biblia existe lo que se llama principio de autoridad. Yo siempre digo que es tan significativo que un centurión romano lo entendió y los evangélicos no lo queremos entender. ¿Qué dijo el centurión romano? Sí, Señor. Yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo sé cómo funciona esto, ¿sí? Lo mío es militar, lo tuyo es espiritual, pero funciona más o menos de la misma manera. Si vos decís la palabra, si vos das la orden, mi siervo se sana. El reino de Dios funciona por principio de autoridad. Entonces, cuando yo voy a una iglesia de visita, invitado a predicar, o porque sentí la necesidad de ir, yo estoy bajo la autoridad del pastor de la iglesia local.
Ya no tengo autoridad sobre la grey como pastor de esa grey, porque no me levantó Dios en esa grey. Yo estoy bajo la autoridad del pastor local. ¿Se entiende? Un ejemplo, supónganse que voy invitado a predicar a la iglesia del pastor Krauchuk, que es un amigo, ¿sí? O a la iglesia del pastor Elías Calderone, que es un primo que quiero mucho. Cuando yo puse el pie en la iglesia, yo estoy bajo la autoridad pastoral de Krauchuk, o del pastor Krauchuk, perdón, o del pastor Calderone. Yo sé que esto no se enseña porque la mayoría son desordenados y les encanta venir y adueñarse de la iglesia. Pero como a mí no me gusta que nadie se adueñe de la iglesia donde Dios me puso, tampoco me gusta adueñarme de la iglesia donde Dios puso a otro. ¿Se entiende? Entonces no pierdan de vista jamás el principio de autoridad. Yo estoy bajo la autoridad del pastor local. Entonces, si el pastor local me dio para hacer una prédica, yo no puedo dar un estudio bíblico y empezar a citar versículos y acá y allá. No tengo esa autoridad. Bueno, pero cuesta mucho ponerlo en práctica. Hace un tiempo atrás yo fui a la ceremonia de despedida de una hermana. El pastor estaba muy afligido porque era familiar directo de la hermana. Me dijo, hacete cargo vos. Yo dije, gracias. Y me hice cargo porque el pastor me pidió que me haga cargo. El pastor de esa persona me pidió que me haga cargo de la ceremonia. De otra manera, jamás lo hubiera hecho. ¿Sí? Y cuando terminé y cerré la reunión, una persona empezó a hablar. Y empezó a dar una palabra. Y nadie le dijo nada. Lo tomaron como algo natural, normal. Y yo digo, qué mala educación, qué falta de respeto, qué falta de ubicación. El predicador tiene que ser respetuoso y ubicado. ¿Sí? Entonces, me dieron lugar para predicar, voy a predicar. Punto. No voy a dar un estudio bíblico. La iglesia no tiene la costumbre que pase la gente adelante, no voy a hacer pasar la gente adelante. Tengo que respetar, como me gusta que me respeten a mí, como me gusta que respeten mi casa. ¿Está? Entonces, eso con respecto a algunas cositas que me habían quedado en el tintero, que después me voy acordando y digo, bueno, esto se me pasó y no lo dije, ¿no? Yo quiero que ustedes sean diferentes como predicadores. Y quiero que cuando los pastores y la gente lo escuchen, a los que vaya Dios a llamar, porque no sé si todos van a predicar, pero a los que Dios vaya a llamar para la predicación, quiero que la gente y los pastores que los escuchen digan, qué ubicado este hombre, qué ubicada esta hermana, qué lindo mensaje trajo, qué respetuoso que fue. Y entonces ustedes de ahí me van a estar pagando la clase. Porque la pregunta que sigue es, ¿de dónde es? ¿Quién es el pastor? ¿Quién le enseñó? Entonces ahí me van a estar pagando la clase. Si ustedes son desordenados, desobedientes, problemáticos, entonces me van a estar dejando una mochilita gratuita que creo que no la merezco. Entonces, por favor, ¿sí? Jesús dijo, es mejor que te digan, vení, sentate acá, y no que venga el dueño de casa y te diga, amigo, ¿qué haces sentado ahí vos? No. Andate para el fondo.
¿Está? Muy bien, entonces, jerarquicen la lectura de la palabra, denle valor a la lectura de la palabra. Recuerden de que puede que yo no tenga una tarde brillante como predicador, porque a todos nos puede pasar no tener un día brillante, porque afecta el ánimo, porque puede afectar la salud, porque pueden pasar 1000 cosas, ¿sí? Pero si yo leí bien y dejé bien clara la escritura, por lo menos la gente se va a llevar una palabra de Dios. ¿Está? Muy bien. Tenemos entonces, después vimos distintos tipos de sermones con los que estuvimos trabajando. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema, ¿sí? De lo que es el tema. El tema es la idea central, es la presentación del asunto. Una vez que yo fijé el objetivo, ahora yo trabajo sobre el tema, presento el tema que yo voy a desarrollar, presento el asunto que yo voy a tratar. ¿Sí? Es el segundo paso que yo tengo que tener en claro para después comenzar a trabajar. Hay distintas maneras de encarar un tema. Por ejemplo, una de las maneras es usar un tema enfático. ¿Qué es un tema enfático? Yo digo, hay tantas variedades para predicar, tantas formas tan lindas para predicar, y a veces sin darnos cuenta nos vamos encerrando en una manera, en una forma, ¿no? El tema enfático es el tema en donde el predicador hace girar el mensaje sobre una declaración o sobre una palabra o sobre una expresión. ¿Está? Por ejemplo, supóngase que el predicador eligió Romanos 1:16 y va a hablar acerca del poder del Evangelio. Entonces, el predicador va a repetir enfáticamente esa frase que tiene que ver con el poder del Evangelio. Porque eso es lo que quiere grabar en la mente y en el corazón de los oyentes. Entonces, va a repetir varias veces, desarrollándolo de manera diferente, pero varias veces la misma frase. Por ejemplo, el poder del Evangelio es para salvación. Luego que lo explica, dice, porque el poder del Evangelio es para sanidad. Está repitiendo la frase. ¿Sí? Lo explica, porque el poder del Evangelio también es para sanidad. Va enfatizando la frase, que va a ir desarrollando brevemente, porque lo que quiere que le quede al oyente es precisamente, aunque sea esa frase, lo poderoso que es el Evangelio. Hace poco yo lo hice con el mensaje que leí en Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Se acuerdan? Que puse, mirad a mí, no miréis a los hombres, mirad a mí, no miréis a los pastores, a los líderes, mirad a mí, no miréis la circunstancia. Y fui enfatizando varias veces en el mensaje el hecho de que hay que mirar al Señor, porque lo que quiero dejarle al oyente es eso, ¿sí? Quiero dejarle la necesidad de mirar al Señor. Quiero que finalmente mire al Señor. Entonces tomo el tema y lo vuelvo enfático. Una y otra vez voy a trabajar sobre esa frase. Una y otra vez voy a repetir esa frase, desarrollándola de manera distinta, con distintas opciones, ¿sí? Pero tratando de que esa frase quede grabada en el corazón del oyente. ¿Está? Esta es una manera de presentar el tema. Recuerde que ahora estamos en el tema es el asunto del mensaje. ¿Sí? Es lo que yo voy a desarrollar, es el corazón de lo que yo voy a desarrollar.
Muy, pero muy importante. La segunda manera de presentar el tema puede ser interrogativa. ¿Qué es presentar un tema de manera interrogativa? Es construir el tema a través de una pregunta. Hago una pregunta que luego voy a contestar en el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 22:42 dice, ¿qué pensáis de Jesús? Traslado esa pregunta al oyente. ¿Qué piensa usted del Señor? Entonces el tema es interrogativo. A través de esa pregunta yo voy a desarrollar después todo el tema de la predicación. ¿Sí? Por ejemplo, creo que es Mateo 28 y no me acuerdo bien la cita, pero Pilato dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Traslado la pregunta a la congregación. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer con Jesús? A quien llamamos el ungido, el Cristo. Y comienzo a desarrollar. ¿Sí? Se construye el tema a través de una pregunta. Es lindo que el predicador varíe, sorprenda. Cuanto más varíen y más sorprendan, más la gente lo va a querer escuchar. Cuanto más se encierren en una forma, en un método, van a cosechar que la gente les va a dejar de prestar atención. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces busco una pregunta en la Biblia y a través de esa pregunta voy a desarrollar un tema. Hace un tiempo estaba Eduardo, yo prediqué en Eclesiastés, ¿vivir o sobrevivir? ¿Se acuerda, Eduardo? Y bajé del púlpito con el micrófono en la mano y lo hice más local, ¿no? O sea, le pregunté a los que estaban ahí, ¿qué pensaban? ¿En vivir o en sobrevivir? Después de que interactué un poquito con la iglesia, tomé mi lugar nuevamente en el púlpito y empecé a desarrollar la idea que yo tenía en ese sermón. ¿Sí? Entonces, hago una pregunta que puede estar implícita en la palabra o que puedo generarla yo, y en base a esa pregunta yo comienzo a desarrollar todo lo que es el tema del asunto. ¿Está? ¿Se entiende? Si ustedes no entienden, levanten la mano. Una vez les contesto, 2 veces lo contesto, la tercera vez lo echo. Ah, no, que está grabado esto. Eso lo decía en las clases. Muy bien. La tercera forma de presentar el tema es tomando un tema imperativo. Por ejemplo, el tema que leyó hoy nuestro hermano Evelio en Mateo 28, 19. ¿Qué es un tema imperativo? Es una orden, es un mandato que yo estoy tomando. No es una opción, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden que el Señor da. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Es una orden. Y en base a esa orden, yo voy a desarrollar lo que es el tema. ¿Está? Ese es un tema imperativo. Yo fijo un mandato, yo fijo una orden. Comunico a la iglesia una orden. Y en base a esa orden, yo empiezo a desarrollar lo que va a ser el tema. ¿Quedó claro lo que es imperativo? Tomo un mandato, tomo una orden del Señor,
o una orden que está en la palabra y la convierto en el tema que quiero desarrollar. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Recuerden que cuando leen un mandato, lo tienen que leer como mandato. ¿Está? Muy bien. La otra forma es un tema declarativo. ¿Qué es un tema declarativo? Un tema que incluye una declaración de la Escritura y entonces yo voy a hacer girar el tema del sermón en base a esa declaración. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo lee? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta es una declaración de Dios. Entonces, como el mandato yo lo tengo que leer como mandato, como orden, la declaración yo la tengo que leer como una declaración, para que tenga la fuerza de una declaración. ¿Sí? Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esa es la declaración. ¿Está? Y entonces comienzo a desarrollar el tema en base a esa declaración. ¿Sí? Perfecto. Entonces estas son las 4 maneras que tenemos de presentar el tema. Por un lado, enfático, cuando el predicador enfatiza una palabra o una frase en el sermón continuamente. Interrogativo, cuando el predicador extrae una pregunta que puede estar en la Escritura o una pregunta que puede generar él con la palabra y en base a esa pregunta desarrolla el tema. ¿Sí? Imperativo, cuando el predicador toma una orden, toma un mandato y en base a esa orden, a ese mandato, desarrolla todo el tema. O declarativo, cuando el predicador toma una declaración y en base a esa declaración construye lo que es el tema. ¿Está? Muy bien. Hasta ahí por hoy. Que Dios los bendiga.